Carmen, si estás hablando. Creo que no la Carla. escuchamos. Sí, parece que tiene el micrófono abierto, pero no la escuchamos. Carmen, no te escuchamos. Hola, Ahora sí. hola, muy buenos días a todos. ¿Cuántas personas somos? Somos 17 personas. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Entonces, pues vamos a dar inicio de la charla sobre Dejamos Huella. En esta charla lo que queremos mirar es como las acciones que afectan, las acciones que nosotros hacemos todo el día, que parecen inofensivas, que parecen inocentes y que realmente está dejando huella en el planeta y no una huella muy positiva, ¿cierto? Entonces la mañana de hoy vamos a estar Eli Castro Rivera de la Universidad San Martín y Cristina Vanegas González de la Uniminuto y yo, Carmen Castrillón, de la Universidad del Pacífico. Entonces quisiera que él nos contara un poquito de esta idea, ya que ella fue como la gestora de esta charla. Bueno, pasa que en el 2022 invité acá a la fundación al Museo del Agua y se vinieron desde el centro de Medellín hasta acá a Sabaneta, los que conocen acá el Valle de Aburrá, ya se darán cuenta que no es tan cerca, se vinieron a hacer la capacitación sobre el cambio climático directamente acá con estudiantes, había muchos estudiantes eh, paradójicamente obligados, pero se disfrutó mucho la capacitación. Ahí me empecé yo a generar como la duda de, bueno, ¿qué está pasando con la cuestión del cambio climático y todo eso? Porque lo explicaba muy bien desde allá el Museo del Lago. Luego en el 2023, ya desde la mesa de biblioteca, nos hicieron una capacitación sobre los ODS desde bibliotecas y seguía la duda como ahí también. Y luego en ese mismo 2023 empecé a ser parte de un proyecto que se llama SAU, que es Educación y Salud Ambiental Universitaria de acá de la Fundación San Martín. Y ahí pues comencé como a hacerme más preguntas sobre, o sea, yo como persona natural, ¿qué puedo hacer o no puedo hacer nada o me tengo que quedar de brazos cruzados? Y la respuesta me llegó en otra capacitación sobre uso ético de la información y viendo la ética, pero la ética como esa morada del hombre en el ser. Entonces ahí pues fue donde comprendí de, bueno, sí puedo hacer algo desde que me alfabetice, desde que conozca, y pues de ahí nació la capacitación Dejamos Huella, y ya luego entonces nos conversamos Carmen, Cristina, y nació esta capacitación. Ahí te doy paso a ti, Carmen, ya haciendo Vale, como el muchas gracias, paréntesis. Eli. De nada, Listo. Carmen. Bueno, entonces vamos a comenzar la charla haciendo primero como vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo las bibliotecas llegaron a todo este tema de la sostenibilidad. Entonces, Eli, si me ayudas pasando la diapositiva. Bueno, entonces como lo decíamos, la idea es preguntarnos cómo lo que hacemos día a día deja una huella en el planeta y cómo esta viene afectando todo el tema ambiental. Listo, continuemos a la siguiente diapositiva. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de lo que ha sido todo este tema de las agendas internacionales y de los temas ambientales. Entonces, quienes han estado ya en otras charlas anteriores sobre ODS y pues sobre los ODS, yo les he contado más o menos, esto empieza en el año 2000, que de pronto el mundo se da cuenta y desde la ONU empiezan a decir, bueno muchachos, esto está muy complicado, pues el planeta no, en lugar de ir mejorando, vemos que está más complicado, cada vez hay más dificultades, más desigualdades, entonces decidieron crear una agenda internacional donde todos los países participen y se pongan de acuerdo para mejorar las condiciones del planeta.
Entonces, en el año 2000 se hicieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran solo 8 objetivos y más o menos la idea de ellos era que los países pobres teníamos que superar ciertas barreras y ciertos problemas para llegar y estar, digamos que al nivel de los países ricos, ¿cierto? Esos objetivos iban desde el 2020 hasta el 2015. Cuando se estaba acercando la fecha límite, pues como siempre, en estas reuniones de alto nivel en la ONU que se hacen en Nueva York, se volvieron a reunir a decir qué tanto avanzamos, que cómo va todo, si hay necesidad de establecer otros objetivos. Entonces, hicieron un análisis del avance y dijeron, no, pero no fue suficiente, tenemos que trabajar más y tenemos que incluir otros aspectos importantes porque los anteriores estaban muy enfocados en la salud, en la economía. Y luego se dieron cuenta, no, pero es que hay todo un tema de sostenibilidad, estamos acabando con el planeta, estamos acabando con nuestros recursos y resulta que no nos tenemos que poner más serios con esto. Entonces decidieron crear los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los que en este momento están vigentes, que van desde el 2015 hasta el 2030, desde el 2015 hasta el 2030. Entonces, ¿cuál es la idea? Pasemos la diapositiva para que miremos más. Listo. Entonces, ¿cuál era la idea? No, pues de 8 objetivos subimos a 17 objetivos, en los cuales cada uno de estos objetivos tiene 169 metas y 232 indicadores. Y se van a trabajar con 5 esferas, que son las que tenemos aquí en la gráfica. La primera son las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la participación. ¿Cierto? Entonces, aquí están los objetivos para las personas. Entonces, tenemos el primer objetivo que tiene que ver con la salud, el segundo tiene que ver con hambre cero, el tercero también perdón, el primero tiene que ver con la pobreza, el segundo con la alimentación, hambre cero, el tercero ya es aquí sí con la salud, el cuarto con la educación y el quinto con la igualdad de género. Por el planeta tenemos entonces el objetivo 6 que tiene que ver con agua, el 12 que tiene que ver con economía circular, el 13 tiene que ver con el planeta, el cuarto con los mares y el quinto por los bosques. Luego en prosperidad tenemos, aquí no, ya estoy, espérenme un segundito que no veo muy bien. Entonces ya el de prosperidad tiene que ver con los temas que tienen que ver con economía. Y en estos entonces tenemos trabajo decente, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, creo que esas son todas. Y finalmente, en el objetivo de paz, entonces tenemos el objetivo 16, que es el de paz, justicia, el de paz y justicia prácticamente, y luego tenemos el objetivo 17 que tiene que ver con el trabajo colaborativo, con instituciones justas y transparentes. Entonces, estos son los objetivos, el mundo se unió, dijo, todos vamos a trabajar por este tipo con estas agendas y vamos a buscar que mejoremos las condiciones del planeta. ¿Qué ha pasado? Que digamos que habíamos logrado un desarrollo en ciertos años, pero si ustedes han visto, en los próximos años lo que tuvimos fue un retroceso. Entonces, primero, tuvimos una pandemia a través pues por medio de un virus que nos encerró a todos durante varios meses y que nos dio y que nos puso de frente en la realidad de lo frágiles que somos, nos enfrentó a esta realidad que en cualquier momento puede pasar algo. Nosotros que vivimos tan seguros de que estamos muy bien y de que somos los mejores. Además, empezaron un par de guerras en el mundo, en la zona, en la franja de Gaza y en Rusia. Y adicional a eso, empezaron a presentarse una serie de fenómenos climáticos como o inundaciones o sequías o huracanes que normalmente no han sido tan, digamos, tan claves o que no habían sido tan recurrentes en los últimos años. Entonces, digamos que al 2025 lo que se encontraba es que
y en lugar de haber avanzado gracias a estos objetivos, pues lo que hemos tenido es un retroceso. Entonces, a partir de el año 2024, más o menos en septiembre del 2024, se reunieron en estos foros de alto nivel y lo que dijeron fue, nos toca hacer un SOS y empezar a pensar de verdad en el futuro. Entonces, a estas reuniones se les llamó la cumbre del futuro y es decirle a las personas, a los gobiernos, como, a ver, en serio, tenemos que tomar esto con seriedad. Ya no podemos decir o ponerlo en papeles o en proyectos escritos, sino que de verdad ya tenemos que empezar a hacer esto una realidad. Tenemos que disminuir el consumo, aunque con Temo y Chain, eso como que siempre hay empresas que nos ponen, que nos dañan el trabajo, que siempre nos están poniendo trampas para que sigamos gastando la platica de cosas que no necesitamos, bueno, y muchas otras cosas. Entonces, en este momento es un momento álgido, eh, y en el que todos tenemos que pensar seriamente cómo vamos a seguir viviendo y cómo nos vamos a seguir comportando de aquí en adelante. Listo, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora, ¿cómo entramos nosotros las bibliotecas en todo este mundo? Pues como les decía, este tema es un tema muy importante que va a todas las esferas, escalas de la vida humana y del planeta. Entonces, como les contaba, por allá en el 2014, este foro de alto nivel se vuelve a reunir, dice, miren, hay que replantear y cambiar el enfoque de lo que veníamos trabajando y en ese momento, entonces, la UNESCO y la IFLA se unen y dicen, vamos a participar de estos foros de alto nivel, argumentando que si las personas de base no tienen acceso a la información ni tienen acceso a los recursos, pues entonces nunca va a poder ser nunca vamos a tener un cambio real. Si eso se sigue manteniendo en las altas esferas y las personas como nosotros, comunes, que somos la mayoría, que somos los que realmente estamos afectando, pues entonces no va a haber posibilidad de que nosotros mejoramos las condiciones. Entonces, ¿qué logramos nosotros con esta participación de la IFLA y de la UNESCO en estos temas, en estas reuniones? Pues lo primero y más importante es que logramos que por primera vez el acceso libre y público, gratuito a la información fuera una de las metas de los objetivos. Antes ni siquiera se había pensado en esto. Y aunque hay muchos movimientos de que se quejan porque la cultura no estuvo, digamos, no la tuvieron en cuenta en estos procesos, pues logramos que en la meta 11.4 se incluyera la defensa y protección del patrimonio cultural y natural. Entonces, digamos que ya tenemos unos pinitos. Y por allá en el objetivo de ciudades sostenibles, de innovación y todo esto, pues logramos que se reconocieran las TICs como herramientas importantes para mediar y facilitar y llevar, digamos, de una manera más rápida toda esta información a las personas de base. Entonces, de esta manera, las bibliotecas nos volvimos un motor importantísimo de búsqueda de trabajo dinámicos que desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer, nos convertimos como en unos embajadores de estos temas de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de autoprotección y todo esto. Entonces, tenemos una misión y por eso desde la mesa de biblioteca, pues llevamos varios añitos trabajando con este tema. Listo. Entonces, por mi lado, esto es lo que les quería decir. Cuéntenme si de pronto alguien tiene alguna inquietud, algún comentario. Bueno, al parecer no. Entonces los dejo ahora con Cristina, que Cristina nos va a contar cómo los ODS se pueden enfocar y se han enfocado en diferentes disciplinas. Cristina. Hola. Bueno, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también por el contexto general de los ODS. Yo les voy a comentar entonces un poco sobre el tema de las disciplinas y por qué pasar de esta contextualización a hablar sobre este tema.
A veces cuando estamos revisando un poco sobre temas de sostenibilidad y el impacto que dejamos, la huella que dejamos, nos tenemos que poner como en diferentes posiciones o en diferentes roles, ¿no? Entonces, había un contexto sobre el tema de bibliotecas, en qué anda el mundo, qué es lo que nos enmarca y nos engloba en este tema, pero ahora también pues pasamos a revisar desde las disciplinas científicas y de lo que se hace desde las universidades cómo se aporta directamente, ¿no? Que muchos proyectos, muchas actividades realmente necesitan el apalancamiento académico y disciplinar para que estas cosas sigan adelante y que también somos profesionales de diferentes disciplinas y que por lo tanto pues podemos revisar desde dónde hacemos y lo que nos gusta hacer, cómo podemos mejorar la huella que dejamos en el planeta, ¿cierto? Entonces ahí viene como ese contexto global, algo quizá un poco más específico que es pues el mundo cotidiano en el que habitamos, en este caso los espacios académicos. Entonces, lo primero es, por ejemplo, el de las ciencias de la salud. Si de pronto aquí hay estudiantes, profes o personal que trabaja con temas de la salud y cuáles son esos impactos que se pueden hacer y que se han hecho desde diferentes instituciones de educación superior respecto a los ODS. Entonces, por ejemplo, allí podemos encontrar el ODS 3 sobre salud y bienestar, así como el ODS 6 sobre agua limpia y saneamiento y el ODS 12 sobre producción y consumo responsable, que van directamente con esa disciplina, ¿no? Entonces, allí vemos, por ejemplo, diferentes iniciativas, como lo fue en su caso en medio de la pandemia, el tema de la vacuna AstraZeneca, ¿no? Que aparte del laboratorio que estaba desarrollándola, pues la Universidad de Oxford apareció con todo ese aparato científico a decir, bueno, necesitamos también empezar a desarrollar rápidamente una vacuna que nos ayude a salir de este embrollo terrible en el que estábamos y por ahí pues se aportó directamente. Una de las bibliotecas también que hizo un hincapié sobre este tema pues fue el CES en su momento desarrollando todo un limpiador de libros y que publicó también el cómo se podía desarrollar de manera pública y en dominio público para todos y que es muy importante que también tengamos en cuenta que hay a veces asuntos que parecen que no nos tocan, pero que sí podemos aportar, ¿no? Al menos como personas y seres humanos que estamos en el planeta, podemos dar nuestro granito de arena. Por supuesto, también, por ejemplo, algunas tecnologías que se desarrollan desde las instituciones a partir de la purificación de agua o la purificación del aire, o tratamiento de suelos igual, ¿no? Y entonces ya con asuntos de salud, pues sobre todo el cómo se tratan en los hospitales y hospitales universitarios, pues todo el tema del procesamiento de aguas, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la Universidad de Stanford, que ha desarrollado una investigación súper interesante sobre asuntos de purificación de agua con menos recursos y pues con mayor impacto. Positivo en el ambiente. Y por supuesto, los hospitales universitarios, sobre todo en España, ellos han desarrollado unas iniciativas sobre el tema del saneamiento de residuos sanitarios y de cómo se puede reducir el impacto ambiental, pues a través de toda una red, incluso de hospitales universitarios en España, para manejar todos estos residuos, ¿no? Que no se vayan directamente al ambiente o a estos basureros o vertederos de manera irresponsable, sino que tuvieran una ruta específica en la que se pudieran tratar. ¿Le pasas por? Respecto a las ciencias sociales y humanas, creo que sí hay muchos ODS alineados, más que en otras disciplinas, pero vamos a ver algunos ejemplos sobre el ODS 10, por ejemplo, de reducción de desigualdades, que tiene que ver con programas de inclusión social, con diversas poblaciones, hayan hecho un esfuerzo no solo instituciones latinoamericanas, sino también del mundo que han empezado a hablar sobre la inclusión social y lo importante que es tener incluso un programa de becas específico, en este caso, por ejemplo, para estudiantes indígenas, ¿no? Que eso le aportaría directamente a los ODS. Entonces, temas de reducción de desigualdades, es un ODS directo con todo lo que tiene que ver con educación y que nos toca incluso directamente a nosotros. El ODS 4 sobre educación de calidad, por supuesto, están allí todas las políticas de educación inclusiva y equitativa. En este caso, la Universidad de Chile es un gran ejemplo sobre lo que vienen desarrollando como centros especializados en las instituciones que se dedican solo a ese asunto de inclusividad y de asuntos equitativos en la misma institución, ¿no? Es un departamento especializado que saca los lineamientos, las directrices, los programas y acompaña a cada facultad para ir implementando diferentes estrategias.
Entonces hay un ejemplo muy puntual, el ODS 5 sobre igualdad de género, que también se promueve mucho en instituciones tecnológicas, sobre todo para sumar a las mujeres a los programas de STEM que abordan, por supuesto, ciencias, matemáticas, em, ingenierías y todo el tema de ciencia en general. Y por supuesto lo de ese 16 que habla sobre paz, justicia, e instituciones sólidas, que la Universidad de los Andes ha adelantado unas investigaciones muy interesantes en el país sobre justicia. Transicional y posconflicto. Ya también podemos ver algunos acompañamientos que se hacen de instituciones públicas como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, que también acompañan a diferentes estamentos nacionales y gubernamentales a trabajar sobre la justicia transicional y cómo vivimos, por ejemplo, el posconflicto en Colombia. Igual otras instituciones alrededor del mundo que también han pasado por procesos de acuerdos de paz, por ejemplo, y que a partir de eso se han desarrollado también diferentes estrategias para vincular los espacios académicos a estas redes sociales e ir componiendo ese tejido social. Entonces allí está ese otro ejemplo. ¿Me lo pasas, por favor? En temas de ingeniería y tecnología, igualmente es muy necesario que las instituciones o las universidades que trabajan en asuntos de ingeniería y tecnología también se vinculen, sobre todo, por ejemplo, el ODS 7 sobre energía asequible y no contaminante, el ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructura y el ODS 11 sobre ciudades sostenibles para desarrollar diferentes investigaciones en cómo nuestras ciudades pues, pueden ir cambiando los modelos actuales a unos modelos más sostenibles y que ayuden en general a la población y a los ciudadanos a encontrarse, por supuesto, con diferentes tipos de soluciones que tengan un impacto positivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en Chile también han desarrollado asuntos de almacenamiento de energía solar. Entonces, las universidades han hecho una investigación bastante interesante y muy potente sobre cómo se podían usar paneles solares, cómo se podía usar el sol del desierto para generar una energía más limpia. Igualmente, el tema del transporte público, asuntos de movilidad urbana en general, ahí están los Países Bajos, Argentina, que ha trabajado bastante sobre los modelos de movilidad. En las ciudades, sobre todo, y cómo podíamos transitar a otros espacios. Hubo en algún momento también más o menos tipo 2014 hasta más o menos 2018, esos 4 años en los que hubo mucho movimiento respecto a la movilidad urbana. Y ahí hubo muchos ejemplos también sobre uso de bicicletas, el cambiar transporte que trabajara con diésel a que hiciera con energía, por ejemplo. Ahora también hay un boom sobre China y todos los desarrollos que están haciendo incluso a partir de las universidades con financiación pública, para desarrollar diferentes modelos de autos, por ejemplo. Y bueno, creo que ahí vemos sobre todo asuntos de transporte muy impactados, pero desde las universidades el desarrollo de esas investigaciones que apalanca luego en la industria, esa manera de llevarlo a cabo, pues es lo más importante. Igual lo pasas, por favor. En asuntos de economía, negocios, administración y marketing, también, por ejemplo, el ODS 8, un trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 12 sobre producción y consumo responsable, o el ODS 17 sobre alianzas para lograr esos objetivos. En esos tres están muy enfocados asuntos también sobre hacer finanzas sostenibles, las investigaciones sobre la economía del bien común, sobre economías verdes, la economía naranja, bueno, hay como diferentes teorías que han permitido empezar a concientizar también a la industria sobre su propio impacto y que asuntos, por ejemplo, de responsabilidad social también son claves para empezar a trabajar en empresas que al lado de las instituciones de educación superior, pues mejoren todo el asunto de cooperación empresarial, que mejoren el contexto en el que se producen estos productos, el impacto que están generando en el ambiente, el cómo también se puede generar una concientización sobre que pues los recursos son limitados, son finitos y que por supuesto no podemos priorizar la economía por encima del bienestar humano. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, en la Universidad de los Andes que también tiene un centro regional de finanzas sostenibles que trabaja diferentes proyectos sobre cómo en el país se está llevando a cabo. También existe el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible que hace incluso formaciones que uno puede participar
en diferentes eventos y por supuesto la Universidad de Viena o la Universidad, por ejemplo, del Pacífico en el Perú, que también están haciendo diferentes cursos, sobre todo en alianza de la ONU, para ir formando a los empresarios en este tema, ¿cierto? Ahora que nos preocupa un poco sobre cómo estamos llevando la economía, pues que ahora sea responsable y que no sea a costa del bienestar del planeta. Entonces ahí están como los ejemplos y ya teniendo un poco ese contexto pasaremos a la otra partecita. Ahí te dejo, Eli, para que ya nos comentes ya de manera más personal cómo ocurre ese impacto. Listo, entonces para asociar y entrelazar toda la charla, vamos desde lo general a lo particular y acá llegamos ya como a la parte de la persona y nos vamos a enfocar en esos ODS que hablaban del planeta, que los mencionó Carmen al inicio de la charla, 6, 12, 13, 14, 15 y buscando siempre la alfabetización ambiental. Eh, los invito entonces a que saquen calculadora científica porque vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir para ver el daño que estamos haciendo. Es un daño que va mucho más allá de como que Carmen está haciendo el daño, que Cristina está haciendo el daño, Jenny está haciendo el daño o yo, sino que va mucho más allá también de las instituciones, de los gobiernos. Es un daño que estamos haciendo de manera lo estamos haciendo como sociedad. Es un daño que estamos haciendo desde algo que nos afecta mucho como sociedad, que es la vanidad y el ego, que son bastantes, muy complicados de manejar. Ahí entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a calcular para que podamos ver también qué podemos hacer al respecto. Y para eso, pues entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de huella que existen y que existen varias. Son 6 huellas que existen, empezando por la huella ecológica, que es la que mide la demanda del capital natural. Eso es lo que suma los recursos que una población necesita o un producto necesita para ser creado. Ejemplo, alimentos, madera, mi celular, en la huella de suelos. Esta es la que calcula el espacio natural que se necesita para una materia prima ser producida. Ejemplo, en el planeta se usan 35 millones de hectáreas para cultivar el algodón, que es una materia prima. Tenemos entonces la huella material, que es la que mide la cantidad de materias primas extraídas para fabricar bienes y servicios. Tenemos la huella hídrica que mide el gasto de agua. Tenemos el ejemplo de que una persona necesita entre 1 o 2 litros por día para beber, tomar agua. Necesita para una ducha de 5 minutos, una persona necesita 100 litros y ahí vamos sumando. Y para generar los alimentos de una sola persona se necesita entre 2.000 y 5.000 litros de agua. Esto lo dice la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Acabamos entonces con la famosa huella de carbono, que esta es la que mide los gases de efecto invernadero, entre esos el CO2, y nos da un ejemplo de un carro en un kilómetro, genera 120 gramos de CO2. En el Valle de Aburrá se tiene el cálculo del año 2019. El Valle de Aburrá está compuesto por 10 municipios y generó 2.800.000 toneladas de CO2, solo 10 municipios. Si lo contrastamos con la Unión Europea, que son 27 países aproximadamente, pues ellos generaron en transporte 800 millones de toneladas. Si nos ponemos a hacer una comparación, entonces sí todos estamos impactando de igual manera. Eh, y tenemos acá la huella social, que es la que va impactando, es las empresas, cómo impactan con sus actividades a la sociedad en la que están inmersas. Listo. Ya sabemos entonces qué vamos a calcular. Y antes de eso, hagámonos un examen de conciencia. ¿Ustedes se han preguntado en algún momento qué huella dejan día a día?
ya sabiendo qué es lo que estamos midiendo. ¿Alguien lo quiere responder? ¿Se lo ha preguntado o nunca? ¿O le da lo mismo? Bueno, voy a asumir que entonces nadie se lo ha preguntado. Digamos que eso es positivo, porque entonces qué rico que se haga, planteen la pregunta en este momento. ¿Sí? Voy a continuar acá. Como no se le han preguntado, entonces les voy a contar que toda actividad humana genera un impacto positivo o negativo en el medio ambiente. Todo ser humano. Y todo ser humano no es Carmen, no es Eli, no es Jenny, no es Cristina, sino que somos 8.000 millones de almas. De hecho, hay una chocolatina para el que sea capaz de leerme este número, tengo su chocolatina virtual. Somos muchos en el planeta, no somos dos, tres, uno, somos demasiados los que estamos generando día a día una huella en el planeta. Entonces, de ahí partimos, en ese caso, eh, con la pregunta, ¿quiero hacer algo? Entonces les pregunto, ¿ustedes quieren hacer algo? Jenny quiere hacer algo, por ejemplo, o le da lo mismo, que en 100 años, 200 años ya jodidos todos. Pues Eli, la idea es que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, em, nuestro aporte, pues como para que todo cambie, pues todo parte es de cada persona. Y bueno, que ese poco de pronto vaya sumando al todo y de pronto que inspire a otras personas. Gracias, Jenny. Jenny quiere hacer algo y ya está haciendo algo porque precisamente esta forma de alfabetizarnos en el medio ambiente ya es el paso más difícil que hay que dar, porque primero hay que conocer qué daño estamos haciendo para luego saber cómo lo podemos ir compensando o mitigando, como lo dicen las instituciones. Bueno, ¿qué podemos hacer entonces en ese caso? Podemos con diferentes tips o recursos hacer algo por el planeta. En este caso, los invito a que busquen la calculadora de la Universidad Nacional de Colombia, que es la calculadora de huella de carbono, y existen muchas más en Internet. Ahí ustedes van a poder ver cuál es la huella de carbono que ustedes generan desde que salen de su casa hasta que llegan al trabajo, desde lo que comen hasta el bombillo que prende en su casa, y también les da unos pequeños tipsitos para mitigar eso. De hecho, cuando se hace, uno queda impactado porque a mí no me gusta el metro, lo detesto en el alma y me disculpan los que están acá y que quieren mucho el metro, pero me tocó tomar la decisión de dejar de viajar en bus y empezar a viajar en metro, aún odiándolo como lo odio, pero sé que si puedo hacer ese pequeño gesto por el planeta dejando el egoísmo de lado, puedo impactar menos la huella de carbono, mi huella de carbono. Entonces, ¿alguno conoce esas calculadoras? ¿Las ha usado o no? ¿O es primera vez que lo escuchan? Ya me dio curiosidad, aquí estoy revisando. Hay muchísimas, Jenny, Por acá no, por el, es que es por acá bastante. por el chat les puse el enlace Muchas de gracias. la noche. Te agradezco por compartirlas. Listo. Bueno, entonces en ese caso vamos con otro tip. ¿Ustedes conocen cuánto genera la huella de carbono un correo? Bueno, acá se lo dicen. Entre 4 gramos a 50 gramos de CO2 genera un correo que está en su bandeja con esta palabrita, Science Dive. Un correo que está ahí guardado por indefinido tiempo. De hecho, me puse a hacer el sondeo con 9 personas de acá de la institución. En un ratico, no me demoré ni 5 minutos, y eso arrojó que sumaron 30.908 correos ahí, sin usar, muertos. Y miren lo que genera, entre 4 gramos a 50 gramos de CO2 en el planeta. Y, bueno, los 50 gramos es cuando se tiene un
un documento adjunto, entonces por eso aumenta. Entonces yo me fui a hacer el cálculo como a la ley de Murphy, a lo que peor puede pasar, por eso la generé desde ahí. Y eso generó, hice el cálculo y dio 1.545.400, que equivale a 1 tonelada aproximadamente de CO2. 9 personas, 9 almitas aquí, que las cogí ahí de paso, venga, dígame cuánto tiene usted en su correo, cuánto tiene usted en su correo, e hicimos el cálculo y eso es lo que uno se va encontrando. Entonces sí se puede sentarse. Yo me acordé, tenía un correo por allá olvidado y fui a mirarlo, 8.000 correos. Pues si llevaba como 7 años sin mirarlo, yo eliminé todo. Yo dije, bueno, ya conociendo esto puedo hacer algo y eliminar y bajar mi huella de carbono. Esto principalmente desde casitas, sentaditos, usando la tecnología, podemos ir disminuyendo también. Ya se va aumentando los niveles, todo es paso a paso, son pequeñas acciones y ya luego se va uno volviendo nivel Dios en la práctica. Algún día llegaré a ser nivel Dios en la práctica en este sentido, de a poquito. Y esta aplicación se las quiero recomendar, les respeta los datos, ahí les ayuda y les va recomendando cómo volver más ecológico o que genere menos huella su celular. Entonces le dice que en oscuro ahorra más agua y te va dando los paso a paso. Si no sabes cómo hacerlos, él te va diciendo cómo hacerlos y te va diciendo en qué estás apoyando, en qué estás ayudando. Entonces también es una forma de ir conociendo formas fáciles y a la mano de cómo ayudar al planeta. Acá ya tenemos unas más elevadas que son el alimentarse mucho mejor, comer más verduras, lo que siempre nos ha dicho el nutricionista, coma más verduras, coma más frutas, ¿sí? Ahí haga una alimentación balanceada. Claro, entre usted más consuma diferentes productos que impactan las otras huellas, ya sea de suelo, de tierra, la que estábamos viendo ahora, pues usted se hace más consciente para hacerle menos daño al planeta, donde usted está comiendo más verduras y todo esto, pero esta ya es como más elevadita, donde usted ya se tiene que sentar a mirar, ¿sí? Porque eso también tiene sus aristas. Como les decía, todo impacto, toda acción humana genera un impacto negativo o positivo en el planeta. Eso lo dice Johan Vanegas, un compañero del proyecto ESAU, de hecho, que lo conversamos bastante. Otra ayuda que también es un poquito más elevada es dejar los vicios. Nada más en un año las tabacaleras destruyen 600 millones de árboles y 200.000 hectáreas de tierra. Gastan 22.000 millones de toneladas de agua y producen 84 millones de toneladas de CO2. Listo, ahí estamos echando la culpa a la tabacalera, pero es que son 1.300 millones de consumidores de tabaco en el mundo. Y no se fuma, una persona por lo general cuando tiene un vicio de cigarrillo no se fuma uno ni dos al día, puede ser hasta una cajetilla. Y aparte de eso, la cusca del cigarrillo aporta, bueno, aporta suena muy bonito, deja en el ambiente, en el suelo, microplásticos y otros contaminantes que pueden llegar también a nuestros alimentos de la tierra. Entonces, miren que es un ciclo que también podemos ir mirando cómo eliminar. Dejar de fumar puede ser una manera muy positiva para disminuir nuestra huella de carbono. Y nuestra huella hídrica y nuestra huella de suelo. Lo que les contaba ahorita del transporte, tomar decisiones inteligentes a la manera de ya dejo de usar gasolina y paso a usar uno masivo que genera menos impacto, sí genera impacto, pero menos impacto que un carro porque está usando la gasolina. Acá ya hay otras que son esta la conocen, es muy conocida, que es en Chile, en Atacama, se encuentra un mar, bueno, lo llaman es el desierto de camisetas ahí, de ropa, de esta de manufactura rápida, de low cost,
que no se vendió, entonces termina allá y eso es un impacto bastante alto, pero también el pensar en que la vanidad me lleva a estar comprando impulsivamente un montón de zapatos, camisas, ropa. Cada camisa gasta 2.500 litros de agua por elaboración. Entonces, pues piénseselo un poquito y cómprese una camisa de segunda, porque no, dele la oportunidad o cósala en su defecto. Esa es otra opción, también es una opción elevada, pues porque hay que dejar mucho el egoísmo de lado para hacerlo. Otra opción que esta es para bibliotecas es la biblioteca de semillas. Esta es bastante curiosa porque lo que hace es preservarla, es una estrategia para preservar las semillas, pero al mismo tiempo la finalidad es promover la siembra, ¿sí? La siembra desde su casa para que genere su propio alimento. Y las triple R's, que son reducir, reusar y reciclar, ¿sí? Un ejemplo, llevar un vaso de estos prácticos, puede ser metálico, puede ser de vidrio, a todas partes. Vas a una reunión con tantas personas, llevas tu vaso porque quieres tinto y no usar esos plásticos que son tan dañinos para el planeta, ¿sí? Que se demoran entre 55 a 500 años en biodegradarse. En cambio, uno con su vasito, pues se disfruta del agua, se disfruta del tintico que le están dando en la reunión y pues va pensando como ahí en el planeta. Yo le sumaría otra R a esta triple R, ya serían cuál, que es reparar, ¿sí? Antes se podía reparar todo, buscar reparar. Ah, bueno, se me dañó el celular, buscar repararlo. Se me dañó el computador, buscar repararlo, porque en el año se generan 50 millones de toneladas de desechos eléctricos en el mundo. Entonces también podríamos hacerlo, ¿sí? Y compostar, ese sí es el nivel más alto para mucho, pues para todos, porque es complejo hacerlo desde que no se conozca cómo, ¿sí? Ya alfabetizándose y conociendo las técnicas se puede llegar también al compostar. Eh, bueno, ya para finalizar, pues entonces les dejo esta pequeña reflexión, pues antes lo principal es tomarse una posición, tomar postura crítica frente a las decisiones de consumo que tomes. Recuerda que somos 8.000 millones de almas en este mundo y solo tenemos una tierra, que eso está claro en las cuentas. Entonces yo por acá voy finalizando, acá tenemos unas pequeñas conclusiones donde pues ya las he venido dando en el transcurso de la charla, como lo es alfabetizarse ambientalmente, buscar conocer qué daño estamos haciendo, cómo lo hacemos y cómo puede impactar menos, compensar, ¿sí? Y usar todas estas herramientas que ya me dan a conocer qué daño estoy haciendo como persona para el planeta. Y acá les dejo pues las hermosas referencias, que fueron muchas para esta charla. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, chicos, no, excelente la presentación, los tipsitos que nos da Eli. A mí me gustaría como que los que estemos aquí, si quieren abrir el micrófono y de pronto mirar qué otras opciones como más reales que nosotros podemos hacer en la vida cotidiana. A mí se me ocurre, por ejemplo, para empezar como esta pequeña reflexión, cuando nosotros hacemos reuniones de biblioteca, no yendo muy lejos, las reuniones de la mesa de bibliotecas. Yo sé que no toda la gente va a tener en su mente, voy a llevar un vasito desechable, un vasito de estos plegables o un vaso que yo mantengo en mi bolso para tomar café o para tomar cualquier otra cosa que se nos ocurra. Eso sería maravilloso, con eso nos ahorraríamos la producción de un montón de basura. Pero nosotros, por ejemplo, en esa reunión de la mesa, por lo menos decirle a las personas que personalicen y que utilicen el mismo vaso toda la reunión, que separen su vasito de agua, su vasito de tinto y que no estén, cada vez que se paran a tomar un café, utilicen un vaso nuevo. Esa es como una forma de pensar un poquito en estos temas ambientales. O que cuando pidan, o a la hora de pedir domicilios,
recordar cuánto nos genera a nosotros, o sea, cuánta basura se genera solamente de la compra de ese domicilio. No sé si de pronto a alguien se le ocurra alguien, algo más que nos quiera compartir. ¿Mm? No, ¿se les ocurre nada más? Ahí, Muy las cosas tímido. cotidianas. Ajá. Yo, por ejemplo, tengo como regla que yo nunca volví a pedir un domicilio. Yo voy, voy hasta donde sea, hago el esfuerzo y ya, y como en el lugar, porque realmente eso cada vez que uno pide el domicilio, póngase a pensar cuántas bolsas le llevan, más las cajas o el desechable. No, terrible. Entonces, eso es una estrategia, pensar. O bueno, Claro, podría ser otra, ay, qué pena, Jenny, vas a hablar, dale. que, bueno, algo de pronto que algunas personas hacen o no la tienen pues como en cuenta, es como el asunto de las luces. Uno en la casa pues trata de ser muy ahorrativo o hay personas de pronto que no lo son tanto y si no están en un lugar, todo está prendido. Entonces, de pronto tener en cuenta eso. Y también, pues, si uno es cuidadoso en su casa, pues también serlo en la institución donde trabaja. Ah, es Ajá, que a mí no me cuesta, yo no, pues a mí no me importa, porque es que la cuenta la paga la institución, ¿no? Pues en todos lugares ser responsables con eso y si no estás en un lugar, pues mantener como las luces apagadas. ajá, muy bien. Sí, muy bien, Jenny. Bueno, Bueno, nada Usar y más eso más la se puede ir estaría a pensando. la discusión, sí. Sí, se puede ir pensando qué otras cosas se pueden hacer fácilmente. Como les decía, dejando el ego y la vanidad de lado, porque impactar menos genera un esfuerzo adicional. Eso es todo. Ajá, Yo creo que también está el hecho, por ejemplo, de participar también dentro de otras comunidades que favorecen el planeta, porque hablamos muy poco, por ejemplo, de las acciones de voluntariado en las que uno puede estar y que hacen diferentes tipos de cosas. No sé, por ejemplo, aquellos que se dedican a sembrar árboles o a recoger basuras o a aportar a la comunidad de otra manera, ¿no? O sea, de involucrarme también como persona en espacios colectivos donde yo también puedo aportar con mi tiempo a mejorar también las condiciones del planeta. O incluso en casa separando los residuos. O sea, tengo una coquita más pequeñita donde todo el residuo orgánico se va para procesarlo de otra manera. No sé si tengamos quizá plantas en casa de consumo, por ejemplo, y el resto de basura, pues se va a otro recipiente, ¿cierto? Como empezar a separar también eso o el ajá. simple hecho de yo participar con mi tiempo en otras actividades, genial. Pues que hay un grupo de personas que se va a recoger basuras o que se va a cuidar los árboles, que se va a plantar o que hace huertas comunitarias. Bueno, la acción colectiva también es importante. Sí, es que hay Sí. muchas formas, de hecho, de hacerlo, Cris. O sea, las que yo planteé no son las únicas. O sea, hay muchas formas. Y miren que van saliendo y ustedes ya tenían presente otras. Si es no quedarse ahí e ir buscando otras opciones que puedo yo hacer sola o con otros. Sí, hay Chicas, muchísimos. en el chat tenemos un comentario de John Piedradita, que John nos dice que dejar de abrir y cerrar la nevera constantemente ayuda ahorrando energía y lo que implica la generación de conductos. Entonces hay varias opciones. Yo creo que la conclusión final sería que cada vez que hagamos una acción, tratemos de pensar en lo que eso implica para el planeta, que tengamos, que empecemos como a generar este tipo de conciencia. Así es, Carmen, generar una sinergia y preguntarse siempre, o Ajá. sea, ¿me como el domicilio o voy al lugar? O qué tan difícil es tomar el metro, o qué tan difícil es mirar mi correo y eliminar,
que es tan difícil es descargar una aplicación y sí, ir mirando esas opciones o desde el mismo trabajo, porque muchos desde el trabajo también no tienen su vasito, sino que están comprando constantemente un tinto, se pueden tomar hasta 5 o 6 tintos y eso genera mucho plástico también. Entonces sí, es generar una sinergia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Listo. Bueno, chicos, ya con esto terminamos esta conversación. Les agradezco a mis compañeritas, a todos los que se conectaron. Jenny, no sé si tengas algún comentario. No, chicas, agradecerles por este espacio. Pues, bueno, siempre uno ha tenido como en cuenta las recomendaciones, lo que es como físico, lo que uno puede hacer, pero entonces importante lo que ustedes nos recalcan, que en la parte tecnológica, también entonces con los correos, por ahí entonces también puede aportar uno y no es algo que generalmente se tenga presente. Entonces, muy valiosas todas esas recomendaciones y quedo entonces en la tarea de revisar esos dos enlaces que ustedes nos facilitaron para mirar entonces qué tanto se puede hacer desde esa parte. Bueno, quería recordar, pues nuestra próxima charla ya es el próximo 3 de abril y será un taller sobre el tiempo en tus manos, organiza y prioriza. Les voy a dejar por acá por el chat el nombre y el enlace para que se inscriban y nos puedan acompañar. ¿Quién va a dar la charla, Jenny? Bueno, es una charla organizada por Unisabaneta, es una docente llamada Isabel Cristina Arroyave González. Aquí les voy a dejar entonces también la información y el resto de datos para que puedan entonces inscribirse. Listo, muchas gracias. Gracias, Bueno, Jenny, gracias a todos. Gracias. Buen día, buen fin de semana, chao.